El Lunfardo 2.0. Otra vez viene mi musa a cantar la semifusa del alma del arrabal. Y en la jerga lunfardesca, la bajuna y canallesca, expresiva y pintoresca, siempre nueva y siempre fresca, de mi gran ciudad natal. Bienvenidos al Lunfardo Argento. El lunfardo es testigo fiel de un tiempo y un espacio. No se puede quedar quieto. En este último capítulo, titulado 2.0, intentaremos brindarles una Polaroid de lunfardismos actuales y tratar de indagar en los fenómenos populares que los producen. ¿Quiénes inventan las palabras nuevas? ¿Es posible predecir el comportamiento de la lengua en los años venideros? Vamos a verlo. Tranqui, nosotros somos sueltos. No somos ni chetos, ni rochos, ni turros. Somos sueltos. Todos dicen, mi mamá me puso un nombre, no me digas boludo, pero cuando decís, ¿qué haces, boludo? Es como decir, todo bien, qué sé yo. Por ejemplo, vas y le decís a un amigo, guacho, todo bien. Y para usarlo en forma de insulto, ¿qué onda, guacho? Algo así. ¿Qué onda, guacho? Capaz si le querés decir a un amigo, no, sos un gil, le decís, sos un gil. Mis amigos que tal vez viven en La Ferrer le dicen, no, sos un salchicha. O logi, sos un logi. Ah, sí. No sé, o mal, que decir sí, mal. O estoy refundido, O estoy re seco de plata, claro. estoy re seco. Boquear es hablar de más. Ranchar es parar, juntarse. Juntarse con los pibes. Él es mi rancho. Sos repancho, como algo tranqui. Carca, fisura, boludo. ¿Sos vos? Y sos vos, estás en la cúspide, sos vos. Astilla. Si salís a bailar, te ganás una mina, sos vos. Si te escabiaste, sos vos. Eso es. ¿No la conocías? No, estoy viejo. Y el lenguaje no avanza en un solo frente. Avanza por grupos etarios, avanza por grupos sociales, avanza por grupos sociales que se policinizan a otros. El cheto que habla como villero. Nunca el villero que habla como cheto, no puede pasar. Pero no es una cosa de un solo frente. Es muy, muy dinámica la evolución del lenguaje. Hay un montón de actores que están bombardeando esto para bien o para mal. Y vamos a ver qué queda en limpio de toda esta dinámica sociológica. Los primeros lunfardismos, los más comunes, por ejemplo, morfar, laburar, mina, y todos los que conocemos vienen, como te decía, de la inmigración de los italianos. Entonces, eso venía de un idioma. Pero los actuales surgen de la inventiva popular. En todas las grandes ciudades del mundo, y si querés nos detenemos en las hispanoamericanas, hay una especie de lunfardo, digamos. Hay un habla popular propio de esa ciudad, el parlache en Medellín o la coa en Santiago de Chile, y simplemente forma parte del habla del pueblo. No tiene que ver con una involución, más bien todo lo contrario, tiene que ver con un enriquecimiento del vocabulario, un enriquecimiento de las perspectivas bajo las cuales yo puedo describir la realidad. Si vos no conocés el lenguaje que se habla en la calle día a día, y es como que no sabés dónde estás viviendo, es como que no sabés determinadas cosas de una sociedad que te hacen pertenecer o no pertenecer. Los géneros que ahora inventan palabras o difunden nuevas palabras como antes lo hicieron en el tango, siempre tiene que ver con los jóvenes. Creo que el motor siempre va a ser ese, ¿no? Ahora los tangueros uno lo tiene asociado con tipos de 80 años, pero escribían a los 20. Porque en la adolescencia se busca diferenciarse de los adultos. Y quieren crear un idioma propio que no entiendan los adultos, ¿no? Lo que sea, chabón viene de los adolescentes. Si vos venís una noche con mis amigos, hay un 50% que no vas a entender. Nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, viste, que decimos, no sé, mildis, que es mil disculpas, cualca, que es cualquiera, como cada, viste, y eso por ahí está entendido como mal hablado y para mí es inclusive hasta romántico, porque es el propio lenguaje de gente que se conoce mucho. También eso implica un riesgo, ¿no? Un riesgo que es el pensarse a sí mismo como un gueto
Y bueno, es el riesgo que corre toda minoría, ¿no? Pensarse a sí misma como minoría. Una minoría, para dejar de ser minoría, tiene que pensarse como mayoría, es así. Cuando un pendejo de 12 dice del compañero en la escuela, profe, ¿qué quiere? Si es un barrilete, ¿no? Barrilete usado como distraído, como un pibe que está en cualquiera, eso sí es un probable futuro lunfardismo si dentro de 10 años se sigue usando. Algo que fluye. Dos chicos que se gustan y que están ahí. Y bueno, ¿y vos qué onda? ¿Nosotros qué onda? ¿Qué onda entre nosotros? Che, ¿hay mala onda con fulano? Porque vi como que no te contestó bien. También está utilizada como onda que es como para definir una situación o algo que esté ocurriendo. El famoso de onda. Bueno, en un laburo. Bueno, esto es de onda, me van a pagar. Cuando algo está bueno, ¿no? No puedo definir, pero cuando ves a alguien, no sé, tocando la guitarra o Messi jugando al fútbol, es un masa. Sería cuando algo está muy bueno. En vez de decir muy bueno, algo es una masa, ¿no? Es una buena expresión, digamos. Alguien zarpado. Está en los jóvenes investigarlo. Está en escucharlo a ellos, ¿no? Lo que están ellos creando e inventando. Y también en relación a toda esta era de computación y de avance tecnológico. Muchos lunfardismos actuales tienen su origen en las nuevas tecnologías. Veamos de qué manera. O hay que incorporar en esta visión el hecho de que a través de Internet uno tiene contacto con otros mundos, ¿no? Y que en realidad ahora los grupos o las subculturas tienen que ver tal vez con temas de interés o actividades, ¿no? Y que esos grupos intercambian lunfardos locales y probablemente generen lunfardos universales, podríamos decir, o globales. Hay un montón de palabras que no están en el diccionario y todo el mundo sabe qué significan. Lo mismo floggers. Es una palabra que se inventó de internet y todo el mundo sabe lo que es, pero no está en el diccionario. Hoy en día cualquiera usa googlear. Anda, googlealo. Y algún día, de acá a 10 años, va a haber gente que le va a tener que explicar a un chico por qué se dice googlear. Y era justamente por el portal más popular, el buscador más popular del momento. Se inventaron un montón de palabras. Bueno, nosotros en internet a los chicos se empezó diciendo por internet y después, bueno, ya lo pasamos a la vida real, digamos. A los chicos que usan el pelo muy, muy parado, muy enredado, es un peinado especial, digamos, le decimos porra. Después, bueno, está el arre, que se hizo más conocido en internet y después, bueno, se expandió. Lo mismo que el chan, se empezó usando por MSN, cuando alguien decía algo colgado, como le decías chan, y empezaron con los iconitos esos de la lluvia de chan, y bueno, hasta que se empezó a ver en un programa de televisión y cada vez se hizo más popular. Los nuevos medios te exigen una economía del lenguaje que antes no necesitabas, ¿no? Entonces, claro, si en Twitter tenés 140 caracteres, vas a recortar las palabras como para poder decir lo que querés decir en ese tamaño, lo mismo en un mensaje de texto, bueno. En internet hay muchos lenguajes. Algunos los usamos para resumir casi siempre porque no tenemos ganas de estar escribiendo la palabra completa, la escribimos más corto y es más fácil. Abrevia, contrae los caracteres, vuelve los mensajes muchísimo más directos. Yo creo que hay diferentes vocabularios. En algún foro se usan determinadas palabras, en alguna página se usan otras palabras. Cuando estoy hablando con un compañero, hablo de tal manera y tal vez si estoy en Facebook, hablo de otra que lo puedan entender todos los contactos. O sea que va dependiendo a quién te dirijas. Al mismo tiempo, me parece que con todo el desarrollo de las comunicaciones en la web y incluso los teléfonos, hubo una especie de regreso a lo escrito, ¿no? Digamos que la oralidad es raro porque como el registro oral se pasó a escribirse con códigos muy de la oralidad, digamos, y no de la escritura tal y como la aprendimos en la escuela, ¿no?
El lunfardo tradicional tiene su origen en gran parte en extranjerismos. Hoy esto sigue ocurriendo. Siempre me parece súper chistoso que dicen palabras en inglés, pero con el acento, a full. It's full, dude. Flasheé con tal cosa y yo lo uso un montón y todavía no tengo claro qué significa. Flashero. El feeling. Estar a full. Motherfucker. Muy top. Era un poeta, ensayista, whatever. You know. A tope total. Delivery. Feedback de mi trabajo. Crazy, como diciendo loco. Yankee es otra palabra que me da gracia. Se critican los extranjerismos y nuestra lengua está llena de extranjerismos que en un momento lo fueron y hoy en día la gente no sabe que son extranjerismos. Eso, una vez me pasó que algo me como pasó y me tocó. Me asusté y me dijo sorry y pensé que sabían que yo soy extranjera. It's okay. Pero no, después me miraban como, me estás hablando inglés. No, ¿para qué vas a utilizar una palabra, inventar una palabra que no existe? Bueno, en muchos casos esa palabra inventada termina por incorporarse al uso del español. Sabemos que el lunfardo permite que el idioma respire, proporcionando palabras nuevas, mientras que otras van cayendo en desuso. La Academia Argentina de Letras debe incorporar estas palabras nuevas porque de no hacerlo el diccionario se convertiría en un objeto inútil que no refleja el léxico de su gente. Vamos a ver cómo es el trabajo de esta academia. El proceso es simplemente que la Academia Argentina de Letras piensa que esa palabra ya es un argentinismo que tiene un uso lo suficientemente documentado y certificado en literatura, en periodismo, en el habla de todos los días. Yo digo que soy lector de palabras sueltas. A veces cuando estoy buscando, no leo la nota, busco las palabras diferentes. Entonces, la que busca cualquiera de los investigadores, la que aporta los señores académicos, los que aportan los amigos, las que una persona consulta alguna vez por teléfono o que llega por mail, son todas palabras que vamos pensando que alguna peculiaridad tienen como para empezar a tratarlas. Entonces, desde ahí comienza. Y entonces, la Academia Argentina de Letras eleva sus propuestas de palabras para que sean incluidas en el diccionario de la Real Academia Española. Mire, acá en la Argentina se usa mucho tal palabra. La Academia finalmente dice, bueno, la incorpora al diccionario, en la próxima edición aparecerá ese término con la aclaración de que es un argentinismo o que es lenguaje vulgar, popular, lo que sea. Pero finalmente ese es el proceso que hace que un término sea incorporado por la RAE. Primero, encontrar la palabra. Segundo, suponer que la palabra va a tener cierta pervivencia. Luego, pensar en la situación ortográfica que puede tener, que también es importante. Tercero, el universo al que pertenece y en qué tipo de diccionario la puede ir colocando. Si privilegiamos solamente el aspecto conservador, no hay evolución. Y si aceptamos el total de la evolución, se pierde la información por falta de hablante, finalmente. Es decir, es tanta la información, no sabemos qué tener en común. Con carpa, ¿sí vos? Con y carpa. algo hacerlo medio como... Claro, tratá de que no se rescaten. Con carpa es disimuladamente. Altas llantas, zapatillas. Aluciona a las zapatillas, como algo visible. Qué buenas llantas, son zapatillas. De las llantas de los autos, como una cosa visible, como algo para ostentar también. Y la vagancia es la típica agrupación, el típico conjunto, el típico grupito que está jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, sin laburar, sin hacer nada, sale de joda
descontrola, va al baile, va a hacer quilombo, vive de fiesta, no labura, no hace nada y la pasa bien. Esa es la vagancia. Por eso la vagancia para en su casilla. El tema de las comunicaciones, afortunadamente, hace que se acorten las distancias. Entonces, antes costaba más difundir una palabra. Por ejemplo, vos vas al Uruguay y decís chabón en lugar de botija, ellos entienden. ¿Por qué? Porque Internet, la televisión que prácticamente está globalizada, a la fuerza aprendés no el idioma, pero sí las palabras. Tal vez estemos exportando nosotros palabras y formas de hablar. En una manera, digamos, aunque el voceo sea mucho más extendido en América de lo que habitualmente se piensa, hay lugares que eran menos reticentes al voceo, como puede serlo cercano a nosotros Uruguay. Hoy en día, digamos que Uruguay es cada vez, proximidad Riachuelo, es cada vez más, es más voceante. Acá hace años que ningún escritor usa el tú, digo, hace muchísimo tiempo. Pero hasta la década del 40 había muchos escritores que todavía usaban el tú. Y eso yo creo que es lo que hace que la literatura argentina, por ejemplo, sea tan particular. Yo creo que inventamos palabras nuevas primero porque es una forma de darle lo mismo que estábamos hablando antes, de darle un movimiento al lenguaje y una vida al lenguaje que si uno se quedara nada más que con las palabras conocidas, no llegan a veces a definir los objetos. Los objetos siguen siendo los mismos, pero como las épocas van cambiando, la sociedad va cambiando y las personas van aprendiendo otras cosas y se van moviendo en otras culturas, me parece que nombrar a las cosas de otra manera es como ir mezclando culturas, razas, situaciones que a veces vivís. Si sabes solo el vocabulario, el común, como decirle el legal, el que tenés que saber, y no sabes el resto, terminás sin saber comunicarte con los demás. Porque ahora todo el mundo te manda un mensaje y te pone, en vez de mensaje te pone MSJ o con cualquier palabra. Y si vos no lo entendés, estás afuera porque no sabes lo que te quiere decir. Como neologismos que uno no las tiene en cuenta, pero que después terminan siendo palabras de uso cotidiano como un lunfardo más moderno. Mientras que los chicos sepan respetar que hay un vocabulario que es el que tenemos que mantener y respetar, está bueno que sepan, que tengan códigos y que sepan hablar. Está bueno también que los grandes les interese aprenderlos. Muchas las dejamos de usar, pero después vuelven con el tiempo. Usamos las palabras que se usaban antes, el chamullo, la parla, pero con otro significado, con otro sentido que es más villero. Vos escuchás a Fuerte Apache, al grupo de rap, y tiene mucho lunfardismo de todas las épocas, porque no es que no utilizan palabras lunfardas de nuestros abuelos, porque también te dicen laburar, te dicen vamos a morfar y te dicen altas llantas. Yo conocía bardear con el significado más que nada de mentir. Ahora de provocar, esa me parece más reciente. Muchas palabras del pasado perviven en la juventud, pero significan otras cosas. Guacho viene del quechua y quiere decir huérfano. Durante muchos años pasó a denominar al hijo bastardo o ilegítimo. Más cerca en el tiempo fue un insulto para el forro, la mala persona. Y hoy, muchos jóvenes y adolescentes la utilizan para referirse a sus amigos más queridos. Guacho. Bondi comienza siendo el tranvía, luego el colectivo, y actualmente se usa para hablar de pelea o alboroto. Un bondi es un quilombo. Chamullar, que viene del gitano, significa hablar, pero actualmente este sentido se ha deformado y refiere a la acción de manipular y seducir al otro con palabras. Hay un sentido de las palabras, el sentido de la Real Academia, que es el que queda fijado en los diccionarios, y después está la palabra viva, ¿no? La que usamos todos los días, que va como redefiniéndose y adquiriendo nuevos sentidos según el uso social de las palabras. La inclusión de la palabra en el diccionario de la Real Academia no hace que la palabra deje de ser un lunfardismo. Conventillo va a ser un lunfardismo toda la vida, malevo, pibe, van a ser lunfardismo siempre, digamos. El hecho de que en el diccionario de la Real Academia en el 2001 se incorporaron como 200 lunfardismos, no sé, palabras como tortillera por lesbiana,
y uno le puede parecer, bueno, ahora está en el diccionario. No, sigue siendo un lunfardismo porque el hecho de que esté documentado en un diccionario no quiere decir que la palabra tortillera no guarde una cantidad de connotaciones que la palabra lesbiana no tiene. ¿Qué será del lenguaje del argentino? ¿Cómo es el futuro de nuestras palabras? Yo creo que este es el inicio de ese camino, que está más cerca de reconocer el origen de las palabras que tienen que ver con nuestras culturas anteriores, que son muy ricas, está más cerca de esto que de tener que ver con el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? El lenguaje nuestro de cada día está evolucionando, por decirlo también un término lunfárdico, a las chapas. La evolución del idioma argentino en los próximos años la veo medio comprometida en este sentido. Si hablamos de idioma español, estamos en el horno, para usar un término popular. Si es el lenguaje argentino, bueno, ya tiene otra característica, ya nos identifica más como nación, como pueblo, y va a haber muchos más términos incorporados que nacen de nuestro propio cultivo lingüístico. Esto es vivo, el lenguaje está vivo todo el tiempo. El lunfardo justamente es eso. El pueblo agranda el idioma, que siempre lo decimos y es siempre hay que tenerlo en cuenta. A veces escuchamos pendejos, dicen palabras que yo realmente no entiendo, pero tiene que ver con tecnicismos. Creo que los que tienen hoy 16 años, 15 años, encima con la información que tienen ahora, creo que por ahí va. Y en 20 años van a ser palabras comunes las que hoy están utilizando como nuevas. Y que a veces, bueno, que tengo que empezar a aprenderlas, ¿no? Yo creo que sí, se viene el nuevo lunfardo. La Argentina cambió. Sin embargo, dice, y esto me parece que es muy hermoso, dice, todo cambia y se transforma, pero el sentir en su forma no tiene más que una forma, la forma del corazón, dice Vacarezza. Con esto me parece que Vacarezza quiere decir, el lunfardo y el sainete tienen que ver con el corazón de la gente, tienen que ver con las palabras entrañables de la gente. Es decir, se pueden cambiar las costumbres, pero siempre hay una zona de intimidad, hay una zona sentimental, hay una zona de afectación, de cariño con la lengua, con las costumbres, con el propio mundo, que pasa por el lunfardo. Y en ese sentido Vacarezza dice, el lunfardo es eterno, se renueva, pero en su relación con el corazón es eterno, ¿no? Así concluye, amigos, Lunfardo Argento. Yo espero que hayan aprendido algunos vocablos nuevos y que hayan recordado otros de antaño que están buenísimos. Porque la lengua sirve para hablar, pero por sobre todo, habla de nosotros. Y así seguirá su loco recorrido incorporando palabras nuevas y amoldándose a nuestro sentir, a nuestra existencia. Porque como dijo un gran escritor argento, la gente es como habla. Y así me despido. Aguante, viejita. No, eso no, ¿eh?